Bien, amigos, tenemos que hablar de elecciones, tenemos que hablar de la campaña, tenemos que hablar de que hoy es miércoles 3 de abril, faltan 46 días, un mes y 16 días, mes y medio para las elecciones. Estas elecciones no es verdad que son una más. Siempre se ha pensado que lo que a uno le ocurre en el momento, el presente, es algo que nunca ocurrió. Sin embargo, esta vez, estas elecciones tienen componentes muy diferentes al resto y va a tener resultados muy previsibles. Nunca antes, un país con problemas hasta de identidad de la nación tenía en el pasado una previsión tan fácil como este año, en el orden electoral. ¿De qué yo estoy hablando? Teniendo nosotros el problema haitiano, que hoy se está discutiendo, y nada más le voy a poner unos ejemplos del tema haitiano. Nada más se está discutiendo todo con respecto a Haití. Y electoralmente nunca habíamos tenido a más de 2 meses ya una visión clara de quién iba a ser reelecto presidente de la República. Con ese problema era imposible lograr lo segundo. Sin embargo, aquí está ocurriendo lo siguiente. Con una comunidad internacional presionando sin tregua, con una forma de actuar de esa potencia que se llama Estados Unidos. Solamente en el día de hoy aparecen 2 informaciones que yo no las voy a juzgar. Miren, el pueblo dominicano ya es lo suficientemente maduro y ustedes no tienen que masticarle las informaciones. Tan pronto tú dices una información, inmediatamente tiene un país que te la digiere. Hoy mismo tengo tiempo y le puedo poner ejemplo. Yo quiero expresarle a Alfredo Pacheco y a José del Castillo, padre y abuelo, nuestro pésame por la muerte de sus 2 hijos, de Pacheco un hijo y de José del Castillo otro. Solamente, primero, son amigos de toda la vida, por lo menos de su papá, de su abuelo. Y de Pacheco puedo hablar de que desde los años 70 conozco y he sido amigo de Alfredo Pacheco. Sin embargo, independientemente de que sé lo que significa un hijo, miren, cuando a una persona se le muere un padre, tiene un nombre, se llama huérfano, pero no hay cómo señalar al que se le muere un hijo. No tiene ningún calificativo, porque eso no se puede evaluar. Pero, independientemente del dolor que embarga a los 2 papás, sin juzgar situaciones, le quiero señalar que
no son las mismas razones por las que murieron esos dos jóvenes, hijos de amigos queridos. Lo mismo ocurre con la política. Realmente, esta situación ambivalente, ambigua, confusa, difícil de un país que nos tienen contra la pared, a un presidente que tú no lo puedes acusar de haber pactado ni estar jugando doble posición, porque no se puede gobernar de otra forma. Cuando el verdugo te tiene a ti la guillotina en el cuello. ¿Qué va a hacer Luis Abinader? ¿Quién tiene una propuesta? Es muy bueno en la oposición, está hablando pendejada. La posición menos envidiable hoy, es ser presidente de la República. Hoy. Usted puede decir y hacer lo que le dé la gana. Pero es bonito ser la primera figura de la nación. Usted tiene el poder, todos los poderes. En un mes y medio se va a elegir el poder legislativo. Abinader será el jefe del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Y aún así, no es jefe del poder económico internacional. Entonces, cuando tú tienes el mismo día en que tú lees la prensa y te aparece Estados Unidos juramenta su embajador en Haití. Miren, yo nunca he sido proclive a usar lenguajes que conozco, que manejo y que no participo en la línea de usar lenguajes vulgares. No existe una palabra que califique que Estados Unidos, en medio de una evacuación de todo el personal diplomático y no diplomático, de todo ciudadano americano que se encuentre en el territorio haitiano, que salgan. Y en este momento ellos, ante un funcionario de un país que se dice que es un país no viable, que ahí no hay autoridad con qué discutir, que ahí no... Agarran a un funcionario, disque funcionario, y frente a ese juramentan a un embajador. Eso no tiene calificativo. Eso no tiene calificativo, porque yo me pregunto, ese embajador, ante un Estado fallido, mientras en República Dominicana, que ellos lo necesitan, le exigen, le piden, coño, tienen 10 años sin embajador y le ponen un embajador a Haití. Que están evacuando. No, ellos se están evacuando. Ellos son los que se están evacuando. Eso no tiene ningún tipo de justificación ni de explicación. Llego a la conclusión de que ese país o está dirigido por personas que no están bien de la cabeza o está dirigido por sectores que allá le dicen agencias, que cada uno está actuando en este momento en diferentes direcciones. Porque ¿cómo usted juramenta a un embajador que va a tener que pedirle mañana que salga del país ante un funcionario que usted no sabe quién es? Mientras en República Dominicana tienen un presidente que lo tienen al garete y le piden y no le ponen embajador en sus 8 años. Tienen dos años más sin poner embajador y los dos que tienen son dos personas totalmente anormales.
Porque tú me puedes decir que en una situación una pareja puede ser homosexual, porque eso es posible, pero que te metan 2 embajadores homosexuales corridos, eso no tiene justificación, es una burla. Y uno no tiene a quién insultar, porque uno no sabe de dónde proviene eso. Eso no tiene sentido, no tiene ninguna explicación. No es un problema de género, no es un problema social, no es un problema ni político. Son hijos de la gran putadas que se están burlando de uno. Y yo lo que quiero decir es que el que quiere hacer política, que no coja a ese muchacho que lo usaron porque era el único que no estaba sucio para hacerlo presidente, y empezar a criticarlo. Digo muchacho porque yo le llevo 20 años y quizá 30. Entonces, la embajada de Estados Unidos no es el consulado. USAID no es el Congreso americano. USAID no es la presidencia de Estados Unidos. Participación ciudadana no es la sociedad civil. Transparencia Internacional no es las Naciones Unidas. Amnistía Internacional no es las Naciones Unidas. Estados Unidos no domina la ONU. Ahora, ayer también aparece esta información. En medio de esa juramentación, aparece por una coincidencia el que Amnistía Internacional, que no es sociedad civil, ni es participación, ni es transparencia, ni es el gobierno americano, es la justicia del mundo, le pide al presidente de la República que le ponga fin a las violaciones de derechos humanos hacia las personas haitianas y a los dominicanos de ascendencia haitiana por su color. En una carta dirigida al presidente y a otras instituciones estatales, esa entidad, Amnistía Internacional, criticó también la implementación de políticas migratorias de facto racistas. Aquí no se está deportando ilegales, se están deportando negros, con base de discriminación racial, las cuales generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas. Recordó que el propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó 250,000 personas haitianas en el 23, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Refugiados están hablando. El refugiado no se puede deportar. Tras las expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales que tiene República Dominicana y ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben de cesar hoy, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Indicó que la drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas afectando familias que ahora se encuentran separadas, dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre. ¿Cuántos haitianos tenemos en República Dominicana? ¿Cuántas mujeres dan a luz en República Dominicana y llegan con dolores de parto desde Haití? ¿Qué presupuesto de este rico país utiliza el Departamento de Salud en la atención de personas extranjeras? En esa carta, Amnistía
destaca que la exclusión de personas negras, haitianos o dominicanos, porque estamos deportando dominicanos negros, según Amnistía, un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas, incluyendo niñas, niños y mujeres embarazadas y posparto. Instó a las autoridades a que se aseguren que las personas haitianas tengan acceso a procedimientos de asilo sin discriminación, en permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en República Dominicana. Pide también investigar denuncias de violación racista y otras violaciones. La palabra racista es lo que más usan. Violación de derechos humanos cometidos por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas. Abstenerse de detener, deportar mujeres embarazadas, niños, niñas y mujeres. Ascendencia haitiana y garantizar los derechos humanos. Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana, afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra, dijo Lapiquer. En este momento crucial es imperativo que República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista donde los derechos humanos de todas las personas, independientes de su nacionalidad, de origen de antepasado o su estatus migratorio, sean plenamente respetados. Yo entiendo que quien tiene la culpa de esto somos nosotros. Somos nosotros, porque no es justo que ese hombre, que por una falla de un partido político haya llegado al poder, se le carga el dado y cada vez que tiene que hablar tiene que tratar el mismo tema. ¿Por qué aquí no ha ocurrido una sola rueda de prensa, una, en que el canciller, director de migración, director de fronteras, respondan a estos organismos o hagan un documento? No, porque ellos son parte de eso. Ellos son parte de ello. ¿Qué más va a pasar? O que tenemos elecciones el mes que viene. Qué bonito, qué bien. Yo supongo que aquí se va a deportar a Leonel, porque Leonel no es rubio. Yo supongo que aquí hay el presidente del Tribunal Constitucional es un blanquito, el que acaba de salir. Entonces, la situación, yo me declaro totalmente impotente ante esta situación. ¿Qué dice? Le dicen a Amnistía Internacional, más de 53,000 personas han huido del área metropolitana de Puerto Príncipe en 3 semanas para buscar seguridad ante la violencia de las pandillas que asolan la capital de Haití. Informó la Organización Internacional para las Migraciones. Entre el 8 y el 27 de marzo, 53,125 personas abandonaron la ciudad y se sumaron a los 116,000 desplazados que habían huido en meses anteriores. Muchos de los que huyeron de Puerto Príncipe en marzo se dirigieron al sur para la organización y la mayoría informó que se iba a causa de la violencia y de la inseguridad. De violencia que Estados Unidos está propiciando como solución, porque eso justamente es lo que se está buscando.
que la población indefensa le salga huyendo a las bandas y que cojan para acá. Y esas bandas que tenemos en Haití, no, ¿de dónde se armaron? ¿Quién las nutre? Ese es el poder. Ante ese era que tenía que juramentarse el embajador ante Barbecue. Ese es el jefe de Haití. No la cosa eso que ellos pusieron ahí. Cabe destacar que las provincias no cuentan con infraestructura suficiente y las comunidades no acogen, no disponen de recursos para afrontar esos flujos de desplazados procedentes de Puerto Príncipe. Desde finales de febrero, las pandillas se han unido para atacar comisarías, prisiones, aeropuertos y el puerto marítimo en un pulso contra impulsar al primer ministro Ariel Henry. Esa situación ha desencadenado una grave crisis humanitaria con escasez de alimentos y un colapso casi total de la infraestructura sanitaria de ese país, que es el más pobre de América. Y que el vecino es que tiene que duplicar en un mes la población dominicana, convertirla de 10 millones en 22. Obligado. Solo en los 3 primeros meses del 24, hasta el mes de marzo, murieron 1.554 personas y casi 1.000 heridos por la violencia pandillera en Haití. Violencia que está soportada por los Estados Unidos de Norteamérica, que en medio de una huida masiva de todo el personal diplomático y de todo el personal extranjero que se encuentra aquí, esos hijos de su mamá juramentan un embajador ante un gobernante de un país no viable, gobernado por gente armada, porque la policía de Haití son las pandillas. El jefe de la policía es Barbecue y posiblemente sea el próximo presidente de Haití, porque ellos van por ahí, van bien. Entonces, frente a esa situación, ¿qué estamos nosotros? En una campaña política en el que todo el mundo sabe quién va a ganar y en el que ese presidente tiene necesariamente que decir una cosa y permitir otra, porque los funcionarios que tiene no hablan. ¿Quién es Lozano? ¿Quién es el cancillerito ese que tenemos ahí? ¿Qué trabajo político hizo? ¿Qué aporte económico hizo? No, pertenece al aporte de ese sector que está incrustado en el gobierno. Pero nosotros vamos a incursionar en unos avisos que tenemos que realizar en el día de hoy, porque son avisos que son necesarios y que tienen que ver con todo esto. Por ejemplo, para que no confundan a los medios, los partidos deben de rendir cuenta a la Junta sobre el uso de los recursos que le dan. En este momento es inexplicable el por qué el gobierno y los organismos económicos no le han entregado los fondos a los partidos. Los partidos están locos por sus fondos. Y yo quiero que a mí me diga la Junta cuántos informes económicos han mandado los partidos del detalle. Yo quiero que a mí me digan qué candidato o qué partido puede presentar una factura de un medio de comunicación que le diga
que le están pasando tantas cuñas al candidato tal o al partido tal o a la candidatura presidencial, que le enseñen. Mientras andan por ahí diciendo que para ir a un programa de televisión hay que estar pagando. Que digan quién paga y que se lo digan en su cara. Porque aquí el único gasto que hay son dos. Número uno, afiches y vallas. Hay que pagarlo y hay que mandarle a imprimir. Eso no hay duda. Afiches y vallas. Y los partidos tienen sus afiches y sus vallas. En una forma extraña, el dueño de la principal compañía de vallas la vendió en medio de la campaña. Esto que dice colorín es de Félix Bautista y ahora él fingió una venta para poder echarle la culpa a otro por algo que vamos a decir más adelante. Y aquí es el momento único en nuestra historia que no hay que analizar los resultados de la campaña. El día de las elecciones sí se gasta dinero para mover personas, porque hay una cantidad de personas que hay que moverla para poder mantener los partidos vigentes, pero una cantidad que es en lo que se gasta. En vallas y afiches, que por cierto son principalmente de los mismos partidos, y el día de las elecciones para mover un poco de personas de los que van a votar para lograr el 5% de los que voten. Pero es el único dinero que se gasta, porque los partidos no le dan dinero a los candidatos. Los candidatos tienen que buscar un dinero. Entonces, quería decirle que estos avisos se hacen como un servicio público y no de Radio Guarachita, ya que los partidos políticos mayoritarios saben ya desde ahora, porque hay un acuerdo, hay una convicción no firmada y no acordada en consenso, de que tácitamente el PRD y sus aliados han aceptado que Luis Abinader se convierta en el próximo presidente de la República. Se les fue algo, y es que en ese paquete se va a ir el Congreso y vamos a tener un presidente jefe de los tres poderes públicos, que sí va a tener poder para hacer lo que sea con la Constitución y cambiar lo que le dé la gana, esperando que él tenga algún tipo de preocupación sobre la historia, de cómo lo va a tratar. Esa gente van a tener un resultado suficiente para aplastar a la oposición, la gente del gobierno. La van a aplastar y nosotros nos vamos a quedar tranquilitos. Primer aviso a todos los 8,5 millones de dominicanos que están hábiles para votar el día 19 de mayo para la elección del presidente, de la vicepresidenta, porque ya sabemos que va a ser Raquel, de los senadores y de los diputados, que tienen derecho a voto, 8,5 millones de personas, que votemos todos los que podamos hacerlo, que votemos todos. Ese es el día que tenemos que mostrarnos, cumplir con lo que dice la ley y la Constitución y guardar una prueba de que se votó. Sabemos que nuestra proclividad es
a no joder mucho. Ay, va a ganar. Si tú estás diciendo que va a ganar, ¿para qué voy a votar? Porque hay que votar para que se sepa quién es el que manda. Hay que hacerle ver quién es el que manda. Una prueba de que votamos. Dominicano, no te quedes sin votar. Y vota bien por el partido o por cualquier mojiganga que se pretende ser partido. Pero vota por el que tú quieras. Vota que aparezca que de los 8 millones votamos más de la mitad. Y ahí hay una expresión de mayoría. Otro aviso importante, que el gobierno disponga el pago inmediato de la ley que obligue a entregar a la Junta para que ésta entregue a los partidos y que se cojan esos cuartos, que hagan lo que quieran, pero que no sea el motivo de que al otro día se diga que las elecciones no son legales porque no se le dio el dinero. Porque si usted perdió por pendejo, usted tiene que pagar las consecuencias. Aviso mucho más importante, y lo vamos a hacer en el lenguaje de esa gente. A todos los dominicanos y dominicanas, a todos los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, a los importadores, a los productores nacionales, a los suplidores del Estado, a los que suplen obras del Estado, contrataciones públicas, con o sin licitaciones, a todos, a los pequeños, a los grandes, a los prestadores de servicio, a los que ofrecen seguridad social, a todos los operadores de juegos de azar legales e ilegales, de lotos, de bancas, de casinos, de bancas deportivas, a las personas que trafican con drogas, que es el mercado más grande, a los lavadores de dinero sucio, a los que están negociando impunidad a través de delaciones premiadas, en fin, a todos los sectores que podrían aportar dinero a los políticos, a los candidatos y a los partidos, que se abstengan de darle un chele a nadie, que no den su cuarto a partido político, que ya el destino está decidido. Si quieren, denle dinero al gobierno, porque el gobierno es que va a ganar. Yo no sé si lo que estoy diciendo es bonito o feo. Si procede a la ética de decirle, no le den dinero, ni le presten, ni le alquilen, ni le vehículos, nada a nadie. Que ya el destino electoral está marcado. Presidente Abinader, 4 años más, con más de un 55%. Y cuidado, dependiendo de la abstención. Por eso digo, votemos. Y que no se le dé un chele a ninguna organización política de esa, porque ni van a ganar y posiblemente desaparezcan. Muchos de ellos no van a tener ni siquiera un mínimo de votación. No le den su cuarto a nadie. Quería decirle porque si ustedes ven lo que hemos dicho de Haití y lo que hemos dicho electoral, el horno no está para galleticas. Y el que peor situación tiene es el que está en mejor posición. ¿Por qué nosotros tenemos luz? ¿Por qué nosotros tenemos programas? ¿Por qué nosotros tenemos los restaurantes yendo? ¿Por qué nosotros tenemos personas
que andan por la calle comprando? ¿Por qué hay tapón en la calle? Porque hay una economía ya que se puede manejar sola, independientemente de la política. Y si entramos todavía en más detalle, la situación todavía es peor, porque lo principal no se está hablando. Un debate. ¿Debate para qué? ¿Debate para qué? Para que la retórica de Leonel Fernández se gane a Belito y a Luis Abinader. ¿Para qué? Votemos todos, pero una cantidad suficiente de votos que se sepa que estas elecciones son legales. ¿Por qué? Porque si no dan los cuartos a tiempo y si no votan la mayoría, más de la mitad de los votantes, el tema va a ser de los que no pudieron ganar, que el país está en situación de facto. ¿Por qué? Porque no votaron la mayoría y no entregaron los fondos y compraron los votos. Y entonces se va a dar origen a 4 años de lucha de los que no pudieron ganar y que aceptaron esta situación, y lo que van a usar es ese argumento para estar conspirando 4 años más. Tú me dices, ¿y Abinader se merece 4 años? Yo realmente no lo sé. Lo que yo sé es que los otros no se lo merecen. De todos, el que más se lo merece es él. Porque está en la situación más difícil. Porque aquí no es que le están diciendo racista a Danilo Medina ni a Abel Martínez, ¿cómo se llama? Abel Martínez. Abel Martínez. A eso no es que le están diciendo eso. Es Abinader. Y sus funcionarios no cierran fila. Debieran llegar. Nosotros queremos 5 minutos, rápido, una rueda de prensa nacional, una visita a las Naciones Unidas. Déjalo, porque eso es lo que queremos. Ustedes me van a decir, mire, hay una fotografía de esos barbecue con armas que yo no la había visto nunca. Que las Fuerzas Armadas norteamericanas no la han incluido, ya ellos la están usando y son armas americanas. Y si no, armas de otro sitio, porque fondo para eso lo hay. Pero uno no se explica esa situación de ayer. Una acusación formal de racistas, de violadores de los derechos humanos, y por otro lado la toma de posesión en un país formal donde, mire esa cosa, ¿qué tiene ese hombre en la mano? ¿Quién mantiene a ese señor? ¿Cómo él secuestró los religiosos y qué le dieron los religiosos para que lo suelten? ¿De qué nacionalidad eran los religiosos? ¿Por qué el embajador no se juramentó frente a ese señor que es el jefe de Haití? Así que a todos los sectores políticos que no, económicos, que no le den un centavo a los partidos, y a todos los dominicanos que vayan temprano y voten. Voten y dejen la prueba de que votaron. Vamos a ver en estos 47 días qué más nos tienen guardados, porque es como una sinfonía. Mientras más se acercan las elecciones, más presión. Y eso no es una casualidad. Meter a un embajador
a juramentarse en el día de ayer, mientras nosotros tenemos 3 años bregando con parejas de maricones y vainas que uno no entiende. Porque eso es lo que ellos no están nombrando a nosotros. Dicho por ellos, y ponen su bandera de esa vaina ahí en la cosa. Ay, pero ustedes sí son en contra del género. Ellos saben que eso no es lo que estamos hablando. Ese nuevo mundo que ellos quieren presentarle a uno es un tema de discusión en Estados Unidos, en la que un viejo y un loco están discutiendo por el poder. Eso es lo que está discutiendo allá por el poder. Por tanto, las decisiones de una nación que decida elegir entre un loco y un viejo no por su edad, porque yo soy más viejo que Biden, sino por su condición mental ya. Porque esa es la única prueba que no se le hacen a los presidentes, una prueba de si está normal. Lo que le hacen para las armas, tú vas a renovar tu arma y te dicen, tienes que ir a un psicólogo. ¿Qué tú ibas a decir? No, que precisamente, no sé quizás cómo serán las cosas y qué tanto interés podrían despertar las próximas elecciones de Estados Unidos, porque ayer precisamente estaba el amigo de nosotros de Nueva York mandándonos las imágenes de que los centros de votación de las primarias de los demócratas no tenían una grandísima asistencia, porque la gente dice, oye, ya cayeron allá en el asunto de que lo que van es a elegir al menos malo, es en las próximas elecciones. El asunto es que estamos eligiendo al mejor de los malos. Porque tú me dices a mí que el presidente puede ir hoy a un foro y decir, misión cumplida. Lo que puede decir es, en la medida que se pudo, hemos gobernado 1.322 días. Trataremos de completar con los 138 que quedan, los 1.461 días. Y decirle que en los próximos 4 años no les puedo decir qué vamos a hacer, porque es inocente mariposa. No nos pueden decir lo que va a hacer el señor presidente en los otros 4 años. Y nadie se lo pide. Usted comenzó hablando de la diferencia que hay entre estas elecciones y las anteriores, y todas las anteriores. Y uno se pone a pensar qué es lo diferente. Y empieza a encontrar algunos elementos que tienen que ver con la forma en que hoy en día se buscan los votos, que es diferente a la forma. Ya usted ha visto, doctor, que ya no es llenando la plazoleta que está en la cabeza del puente de la 17 que se demuestra fuerza. Vamos a decir, yo no sé si es cantidad de gente, cantidad de cuartos o influencia. Hombre, ¿qué es lo que ha cambiado? Óyeme, Carlos, yo quiero que tú cojas lo que ayer se habló. Sí. Los puntos en que yo creo que una oposición debería coger a un gobierno y decir esto, aquello, pero no lo pueden hacer porque ellos hicieron lo mismo. ¿Cómo tú puedes decir que la lucha anticorrupción es mala, estuvo mal hecha, y empezar a acabar con doña Miriam? No, Miriam está haciendo para lo que la pusieron. ¿Cómo es posible que el presidente tenga entre 7 y 10 participaciones en organismos internacionales, gritando que no podemos cargar con Haití? Y la mayoría de los dominicanos no saben ni quién es el director de migración, ni quién es el director de frontera, ni quién es el canciller. Y no han dado un comunicado que desmienta eso que Amnistía Internacional. Ah, no, es un organismo. Todos los días dicen, ah, no, eso es un organismo fantasma. Transparencia es un organismo fantasma. El Fondo Monetario es un organismo fantasma. La sociedad civil no es impersonal. Y así te van diciendo y descalificando a todo el mundo. No, eso es un proyecto bien elaborado. Juramentar un candidato, un embajador, el mismo día que aparece ese comunicado. Y
ante un sujeto de un país que es no viable, que se juramente ante Barbecue, que es su empleado, que trabaja para él, que él fue que lo armó, porque nosotros no somos ninguno. Ahora, quedarme yo callado, no lo voy a hacer. A mí no me interesa la buena pro. ¿Por qué? Ustedes saben lo que yo estoy diciendo. En Estados Unidos de América se dicen cosas que esto que se ha dicho aquí es chiquito. Allá se dice de todo, porque ahí hay democracia. Y vuelvo y repito, aquí la persona que más poder tiene y que más poder va a tener el mes que viene, después de las elecciones, es la persona que es digna de pena, que es el presidente de la República. Pero el presidente, vamos a ver, cuando él sea jefe del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Vamos a ver si él puede realmente hacer un programa de gobierno que pueda mantener el país como está hoy, porque el país marcha, repito, a todos los sectores que tradicionalmente cooperan con los partidos que no le den su dinero a nadie. Al único partido, en caso de que les interese mantener sus privilegios, les recomendamos que le den cuarto, es al que está mandando. Y si lo hacen, les recomendamos que se lo lleven personalmente o se lo entreguen delante de alguien que él lo vea. Porque esa es una nueva forma de enriquecimiento, el cogerse cuarto de la campaña. Yo terminé hoy. Pausamos.